Bien, vamos a hablar de la región de la nuca y cervical superior. Para hablar de esta región, de la misma manera que lo hicimos con la región cervical inferior, vamos a tener en cuenta la importancia, los límites, los puntos de orientación y por último hablaremos de las capas que forman parte de esta región. Lo primero que vamos a hablar de esta región corresponde a la importancia. Dentro de la primera importancia que vamos a encontrar es el mal de la nuca, que no es otra cosa que la inflamación de unas bolsas subligamentosas que se encuentran entre lo que sería el arco del atlas y la porción funicular del ligamento de la nuca. Segundo, vamos a encontrar aplicación de inyecciones. Estas inyecciones pueden ser intramuscular, subcutáneas, intradérmicas, que se aplican a nivel de la región cervical. Es muy común y muy práctico la utilización de esta técnica o este medio de aplicación en la especie bovina. Y por último, el sacrificio del animal, que para el sacrificio del animal tenemos un lugar que existe entre el atlas y el occipital, en el cual podemos acceder directamente a la médula espinal, y lo que se hace es se realiza un corte directamente a nivel de la médula espinal y se produce el sacrificio del animal. Por otro lado, en los caninos podemos encontrar otras lesiones como son las luxaciones o las fracturas. En el caso de las luxaciones se da a nivel de la articulación atlantoaxil, y en el caso de las fracturas se da entre la apófisis odontoides del axis. Estas lesiones, ambas, tanto las fracturas como las luxaciones, son muy comunes en perros de talla pequeña. Y por último, dentro de la importancia podemos realizar lo que es una punción de la cisterna cerebelo-vulvar para tomar una muestra. Con respecto a los límites, vamos a ver que la región cervical superior se va a relacionar por debajo con lo que es la región cervical inferior. Por delante se relaciona con la región parotidia, ¿sí? Y la región auricular por arriba. Y hacia atrás se va a relacionar con la región de la cruz. Y nos queda una relación que es dorsalmente, que es la que se relaciona con la región cervical dorsal del lado opuesto. Con respecto a los puntos de orientación, las estructuras que nos van a ubicar dentro de esta región van a ser la protuberancia occipital, evidentemente del hueso occipital, el ala del atlas, totalmente palpable, las terminaciones o inserciones de lo que sería el músculo brachiocefálico, y tenemos dos particularidades: una en la especie equina, que es la presencia de estos pelos largos a los cuales se le denominan crines, y en el bovino tenemos la presencia, dependiendo de la raza, la presencia de los cuernos. Una vez en las capas, vamos a empezar a hablar de la primera capa. Esta evidentemente está cubierta de piel, a su vez la piel está revestida de pelos, y en el caso del equino encontramos la particularidad de la presencia de las crines, que no es otra cosa que son pelos largos que revisten la región. Si nosotros hacemos una incisión y levantamos la piel, inmediatamente debajo de esta vamos a encontrar tejido conjuntivo subcutáneo, que en conjunto con este tejido vamos a encontrar también los nervios o las ramas más superficiales de los nervios cervicales. Seguimos avanzando y llegamos a la tercera capa, en la cual vamos a encontrar la fascia superficial del cuello. Esta fascia superficial se inserta a nivel de la línea media en lo que sería el ligamento cervical o el ligamento de la nuca, que viaja en sentido caudal, y a partir de ese, que se inserta y se relaciona directamente con la fascia del lado opuesto, desciende cubriendo básicamente todas las estructuras que se encuentran por debajo. Junto con esta estructura vamos a encontrar a un plexo nervioso, que es el plexo cervical superficial, que es el resultado de la unión de las ramas ascendentes de los nervios cervicales. En la cuarta capa encontramos a la lámina aponeurótica, que es el resultado de la unión de las porciones craneales del cleidomastoideo, del músculo esplenio y del largo de la cabeza, que son músculos que vamos a ver un poco más adelante en capas más profundas. Y también encontramos al músculo trapecio. Dentro de esta cuarta capa teníamos al músculo trapecio, que voy a tratar de representar con lo que es el puntero. Este trapecio es un músculo triangular, ¿sí?, que se dispone
básicamente como un triángulo a base dorsal y a vértice ventral. Se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y las vértebras cervicales, y en el caso del equino vamos a ver la presencia de un rafe medio que en conjunto ambas porciones, tanto cervical como torácica, convergen para insertarse a nivel de la espina de la escápula, que corresponde básicamente a esta estructura que estoy delineando, en el cual podemos ver un rafe medio, una porción cervical y una porción torácica, con una disposición triangular a base dorsal y a vértice ventral. Llegando a la quinta capa vamos a encontrar la presencia de tejido conjuntivo y de la bolsa atlantoidea. Este tejido conjuntivo, que es básicamente abundante de la mitad hacia atrás de la región cervical y básicamente ausente en la parte más anterior a nivel de la nuca, se relaciona directamente con la porción funicular, que está representado con esta línea, que vamos a ver un poquito más adelante. La estructura viene en claro de lo que sería el ligamento cervical. Y por debajo del ligamento cervical vamos a encontrar lo que sería la bolsa atlantoidea, en el cual se relaciona directamente con esta porción, que es la porción funicular del ligamento de la nuca. Bien, dentro de la sexta capa vamos a ver que esta ya hace una aclaratoria con lo que corresponde al plano muscular superficial. Vamos a encontrar distintos planos musculares en esta región y grandes masas musculares presentes en esta región, entre las cuales vamos a encontrar la porción cervical del serrato ventral, a la porción cervical del romboides, al músculo esplenio, y por último vamos a ver una rama de lo que sería el nervio espinal accesorio. Dentro de este primer plano muscular superficial vamos a encontrar a lo que sería el serrato ventral, o también denominado angular de la espalda. Este músculo se origina a través de las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras, y se extiende en sentido caudal para insertarse a nivel de la cara medial de la escápula. El segundo músculo que encontramos en esta capa, en este plano superficial, corresponde al músculo romboides, ¿sí? Este se origina a partir de lo que sería la porción funicular del ligamento cervical, ¿sí? Básicamente a la altura de la segunda apófisis espinosa de la vértebra cervical, y se proyecta en sentido caudal para insertarse a nivel de lo que sería el cartílago de prolongamiento de la escápula, evidentemente a nivel de la cara medial, y se ubica inmediatamente por debajo de lo que sería el músculo trapecio. El tercer y último músculo que forma parte de este plano superficial corresponde al esplenio. Es un músculo grande con fibras que se extienden en sentido cráneo-caudal, y este músculo ocupa gran parte de la región cervical. Se origina a nivel de lo que sería las vértebras torácicas entre la segunda y la cuarta, y se proyecta en sentido craneal para insertarse a nivel de las apófisis transversas desde la tercera básicamente hasta lo que sería la quinta vértebra cervical. Además se inserta en lo que sería el ala del atlas, la apófisis mastoidea y en la cresta nucal de la región de la nuca. La última estructura que forma parte de esta sexta capa corresponde al nervio accesorio. El nervio accesorio es una estructura que se origina a nivel de la médula oblonga y viaja en sentido caudal sobre la región cervical, y cuando llega básicamente al segundo y tercer espacio intervertebral de las vértebras cervicales, recibe en ramas ventrales o ramas accesorias para poder posteriormente continuar en sentido caudal sobre la superficie de este músculo, que es el largo del atlas. Posteriormente sigue hacia atrás para llegar hasta lo que sería el trapecio, ¿sí? Que el trapecio teníamos una porción cervical y una porción torácica, en la cual se ramifica este nervio. Una vez en la séptima capa, en la cual básicamente para poder organizarnos vamos a ver que forman parte del plano muscular medio. Vamos a encontrar básicamente músculos evidentemente que van a ser el músculo largo de la cabeza del atlas, músculo transverso del cuello longissimus cervis,
el músculo semiespinal de la cabeza o también gran complejo. Y por último, una arteria que es la arteria escapular dorsal. El primer músculo que vamos a encontrar dentro de este plano muscular medio corresponde al largo de la cabeza del atlas. Van a ver que corresponde acá tenemos el largo de la cabeza y aquí tendríamos el largo del atlas. Ambos músculos se originan a nivel de las apófisis transversas de las dos primeras vértebras cervicales. Posteriormente ascienden en sentido craneal y se descomponen en dos porciones. Una que va a ser el largo de la cabeza, que gracias a una porción tendinosa se inserta a nivel de la apófisis mastoidea. En cambio, el largo del atlas, que es este que viaja en sentido con respecto al largo de la cabeza ventral, viaja también en sentido craneal y se descompone lo más próximo a la cabeza en una porción tendinosa para insertarse a nivel del ala del atlas. El siguiente músculo corresponde al largo del cuello o músculo transverso del cuello, que es este músculo que tenemos acá, el cual se origina a nivel de lo que sería las primeras 6 vértebras torácicas y posteriormente viaja en sentido craneal para insertarse a nivel de las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales. Y el último músculo que forma parte de este plano muscular medio corresponde al semiespinal de la cabeza o músculo gran complejo. Este se caracteriza por tener dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. Ambas se originan a nivel de lo que serían las vértebras torácicas y posteriormente viajan en sentido craneal. Podemos ver que en la porción dorsal vamos a encontrar la presencia de estas intersecciones fibrosas, las cuales van desapareciendo en sentido craneal. Y una vez en la octava capa vamos a encontrar lo que sería la porción laminar del ligamento cervical. Vamos a encontrar el músculo multífido, a los músculos oblicuos, tanto craneal como caudal, y a los músculos recto dorsal mayor y recto dorsal menor. La primera estructura dentro de esta capa corresponde al ligamento cervical. Este ligamento se caracteriza por tener una porción laminar, que es plana, que corresponde a esta, y una porción funicular en forma de cordón, que corresponde a la porción que se encuentra en dorsal. Para que se ubiquen, esto corresponde a la región auricular, por debajo tendrán la región parotidia, ¿sí? Esto sería la región cervical dorsal y por debajo tendríamos la región cervical ventral, en la cual tenemos aquí la presencia justamente de lo que sería la vena yugular. Esta porción laminar del ligamento cervical se origina a nivel de lo que serían las primeras vértebras torácicas junto con lo que es la porción funicular y transcurre en sentido craneal para insertarse en básicamente las últimas 6 apófisis espinosas de las vértebras cervicales. En el caso del bovino, este ligamento o la porción de este ligamento se extiende desde el occipital hasta las primeras vértebras torácicas. Además se caracteriza por constar de dos láminas, una craneal y una caudal. En el caso de lo que corresponde a la craneal se caracteriza por ser par, a diferencia de lo que es la porción caudal, que es impar. El siguiente músculo que encontramos en esta región corresponde al multífido cervical, el cual se origina en las apófisis articulares de las vértebras cervicales y se inserta en las apófisis transversas de las últimas vértebras torácicas. Los otros dos músculos que forman parte de esta región corresponden a los músculos oblicuos. Tenemos el oblicuo caudal y el oblicuo craneal. El oblicuo caudal nace a partir de lo que es el axis y termina básicamente a nivel del ala del atlas. Y el oblicuo craneal se extiende desde el ala del atlas hasta lo que sería la apófisis paramastoidea y cresta de la nuca. La siguiente estructura de esta región corresponde a lo que sería la arteria occipital. En realidad es la rama occipital, que es una rama de la arteria occipital que se desprende a partir de la arteria occipital y a través del foramen alar del atlas se distribuye a nivel de la región de la nuca para irrigar a las estructuras de la región. Y llegamos a la novena capa, en la cual vamos a encontrar las articulaciones atlanto-occipital, atlanto-exoidea,
los cuerpos de las vértebras cervicales, el canal cervical, la arteria cornual y el nervio cornual, y por último los cortes de carne que forman parte de esta región. La primera articulación, que corresponde a la atlanto-occipital, es una articulación de tipo diartrodial del género condylio, que permiten movimientos de flexión y de extensión. Con respecto a la articulación atlantoaxial, corresponde a una articulación de tipo diartrodial o diartrosis del género trocoide, el cual permite movimientos de lateralidad y de rotación. Referente a las vértebras que forman parte de la región cervical, podemos encontrar que se caracterizan por presentar un cuerpo, un foramen vertebral, que es el canal vertebral a través del cual transcurre la médula espinal, y un arco. A su vez, podemos encontrar algunas apófisis, como son las articulares, las apófisis transversas y las apófisis espinosas o apófisis dorsales. Estas vértebras se unen o se relacionan entre sí mediante unos cartílagos o discos fibrocartilaginosos que se encuentran entre cada una de las vértebras relacionadas directamente con los cuerpos vertebrales. A su vez, podemos ver la presencia de unos ligamentos que corresponden al ligamento longitudinal dorsal y a uno que corresponde al ligamento longitudinal ventral. Y por último, antes de hablar de los cortes de carne, tenemos estas dos estructuras que evidentemente pertenecen a la especie bovina. Una es la arteria cornual, que es una rama de lo que sería la arteria temporal y se ubica lateralmente a lo que sería la base del cuerno, junto con su vena satélite. Y por otro lado tendríamos el nervio cornual. El nervio cornual es una rama de lo que sería el nervio oftálmico, que a su vez el nervio oftálmico corresponde a una de las ramas del nervio trigémino. Este nervio cornual, para poder bloquear el nervio, se recomienda hacer una infiltración subcutánea entre lo que sería el ángulo lateral del ojo y la base del cuerno. Y por último, para cerrar, tendríamos los cortes de carne. Entre los cortes de carne encontramos básicamente al cogote y al azotillo. El cogote, básicamente ambos cortes corresponden a cortes de segunda. Dentro del cogote podemos encontrar básicamente todos los músculos de la región cervical. En cambio, en el azotillo encontramos básicamente todos los músculos también de la región cervical, menos lo que sería la porción cervical del trapecio.